Bienvenidos a Ecovoz. En el episodio de hoy nos adentramos en uno de los temas más importantes en la lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Es la COP28. Y para dar un poquito de contexto de qué se trata esto, es la conferencia de las partes. Este es un encuentro crucial donde muchos países del mundo se reúnen para discutir estrategias y acciones concretas para abordar el desafío del cambio climático. Este es un escenario donde se busca alcanzar acuerdos y compromisos a nivel mundial para proteger nuestro planeta y poder asegurar políticas más coherentes y el cumplimiento de diversos tratados. Y bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada que conoce muy bien estos temas de cercanía porque ha estado presente en las últimas COP como corresponsal. Ella es María Gracia Campos, ella es de La Libertad. Ella actualmente lleva una maestría en Derecho y Economía de Cambio Climático en Flaxo, Argentina. Es pasante de Sureco y Partners. Es ex representante de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Te doy el pase, Mari. Muchas gracias, Alexa, por esta invitación. Para mí es un honor estar en tu programa y poder abordar sobre todo esta temática que nos ha inmiscuido desde la Comisión Nacional de Cambio Climático, quien también ha sido parte. Es una alegría encontrarte por aquí. Muchísimas gracias, María Gracia. Y bueno, yo sé que tú tienes mucha experiencia, pero me gustaría que la puedas compartir con los demás para que se puedan animar a participar. Tú y yo sabemos que las juventudes muchas veces en estos eventos son minorías. Para comenzar, una pieza de introducción. ¿Tú cuál consideras que es el papel fundamental del derecho en la lucha contra el cambio climático y qué acciones en concreta se puede implementar? Desde el campo disciplinario del derecho podemos encontrar la temática de cambio climático inmiscuida en el derecho internacional. Por ejemplo, existe ese tratado de la Convención Marco de Naciones Unidas en el cual especifica las obligaciones y los acuerdos que deben cumplir los estados partes de este convenio, este tratado tan importante que viene celebrando año con año, como bien ha señalado, las conferencias de las partes, que es la convención más grande a nivel global para abordar el tema de cambio climático. Pero también a nivel nacional existen otras políticas cuyas herramientas permiten a través del derecho hacer cumplir y hacer valer estos derechos que emanan frente a la crisis climática. Por ejemplo, hay un derecho que está reconocido a nivel constitucional en el Perú y en otras constituciones sobre el derecho a la vida, pero no es posible el reconocimiento de este derecho tan fundamental si no tenemos un medio ambiente sano, un entorno en el cual asegure la existencia, pero con dignidad. Y justamente hay una relación muy intrínseca entre el derecho, los derechos humanos y el cambio climático, porque ocurre que año con año, como se está agravando este fenómeno antropogénico, hace que estos derechos se vean con mayor predisposición a ser vulnerados, porque este clima que es tan cambiante hace que los fenómenos, por lo tanto, también sean profundamente más tenga una repercusión profundamente más dañina hacia los ecosistemas y también hacia la supervivencia de diversas especies. Una de ellas es la nuestra. Entonces hay una serie de hilaciones que debemos entender. Cuando hablamos de crisis climática también hablamos de derechos humanos y cómo estos, a través de hacer defensa, abogacía por que se cumplan ciertas obligaciones de los gobiernos, también estamos haciendo que estos derechos humanos se vean reconocidos, derechos no solo para el presente de nuestra generación, sino también para las futuras generaciones. Sí, justamente en lo que tú marcas, en realidad es algo que no solamente nace o se tiene que hacer a nivel mundial, sino que es un trabajo desde que comienza desde casa, ¿no? Desde Perú, ver qué políticas se pueden implementar y cómo salvaguardar diversas especies. Sabemos tú, el tema de daños y pérdidas es muy importante y lamentablemente no se toca en Perú. Bueno,
quizás otra pregunta te puedo realizar. Sabemos que la COP es una de las conferencias más importantes sobre el cambio climático a nivel mundial. ¿Tú qué expectativas tienes para esta próxima edición de este año y cómo te gustaría que se puedan abordar algunos temas de manera prioritaria? Sí, como estaba hablando, las convenciones marcos de Naciones Unidas tienen distintas agendas cada año. En realidad, lo que se pretende ahora es que sean progresivas, no retroactivas, que haya un mayor reconocimiento en cuanto al financiamiento que se destine a los países menos responsables y más vulnerables a la crisis climática. Estamos hablando entre ellos de los países del sur global. Y nosotros formamos parte de este grupo de países, la G77, como se le conoce. Y también hay otros bloques donde, digamos, disputan y hacen lo suyo para que sus propias agendas predominen sobre otras. Yo esperaría, por ejemplo, que en esta próxima COP el Perú pueda finalmente conseguir mayor alianzas con otros países para obtener proyectos, financiamiento dirigidos hacia la Amazonía, hacia la protección de la Amazonía, que ahora se encuentra bastante desprotegida por estos proyectos extractivistas. Y también esperaría que pudiese, entre los acuerdos ya a nivel global, poder operativizarse finalmente, como bien señalabas, en la temática de pérdidas y daños. Actualmente esta está puesta en el Acuerdo de París, en el artículo 8. Sin embargo, esta todavía no tiene establecido cómo se va a llegar a operativizar este fondo que en la última COP se acordó crear. Y esperamos que finalmente también pueda cumplirse el financiamiento que se acordó para el mecanismo de adaptación, porque recordemos que no solo hay el tema de mitigar, es decir, de reducir los niveles de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, sino también hay otras medidas que nos interesan a nosotros como países más vulnerables a la crisis climática, y es proyectos de adaptación. Pero para llevar a cabo estos proyectos de adaptación o proyectos frente a pérdidas y daños, necesitamos dinero. Y ese dinero no está llegando. Las promesas no se están cumpliendo. Y lamentablemente la exigencia de los movimientos de cambio climáticos juveniles e indígenas están reclamando de que estas promesas se cumplan, porque finalmente si se llega a crear otro fondo y que llegue a solo ser una promesa y se quede allí en el papel, eso tampoco no nos gustaría. En realidad hay una expectativa muy grande para esta próxima COP. Lamentablemente también sabemos que quienes están ahora liderando estos espacios son personas que tienen un conflicto de interés. Por ejemplo, el actual presidente es también un CEO de la más grande petrolera del Oriente, allá en Dubái, en todos esos países que son muy conocidos por extraer petróleo. Entonces entendemos que hay allí también una situación bastante compleja y esperamos que a pesar de esa situación, el conflicto de interés puedan llevar a acuerdos que puedan beneficiar a toda la humanidad. Eso creo Sí, que podría resumir, en resumen. sí, justamente en realidad tenemos muchas deficiencias, no solamente como país, sino a nivel internacional. Hay muchos países que tienen más poder que otros y lamentablemente en esas conferencias, en estos eventos mundiales se puede observar de forma muy claramente. Y eso es algo importante que lo resaltes, porque muchas veces se tiende a idealizar estos eventos, ¿no? Como que, wow, una conferencia, o es como un congreso, lo imaginan, ¿no? Pero lo que no saben es que acá se disfruta, se tiene que amanecer, tienes que pelearte, tienes que conocer también varios idiomas para poder defender tu postura. Muchas veces jóvenes de quechua hablantes que van o de otras lenguas nativas y lamentablemente como no conocen el inglés, no pueden defender su postura, no pueden defender sus territorios y hay un montón de dificultades en estos espacios tan grandes. Y bueno, también me gustaría tocar un poquito sobre el tema del enfoque de género, ¿no? Sabemos que en la lucha contra el cambio climático es cada vez más relevante el papel de la mujer. ¿Podrías comentarnos cómo el cambio climático está afectando de manera desproporcionada a las mujeres y cómo se puede integrar el enfoque de género en estas políticas climáticas?
Sí, a nivel nacional nosotros contamos con un plan de género y cambio climático. También existe un comité que representa a nivel nacional a las mujeres y esto hace parte de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Y el enfoque de género, como todos los enfoques, transversaliza las políticas para que puedan estos grupos con mayor vulnerabilidad frente a estos eventos climáticos o desastres climáticos puedan de alguna manera ver cómo impactan de manera diferenciada, como bien ha señalado. Por ejemplo, las mujeres se ven a nivel político subrepresentadas y las toma de decisiones en general de las comunidades no son escuchadas según sus propias vivencias. Reconozco, por ejemplo, la labor que hace Marisol García en San Martín. Ella ha sido por primera vez elegida en su federación, en su comunidad Quechua, como mujer representante política, y ellas, por ejemplo, son los responsables en su comunidad del manejo del agua, de la limpieza y de ver todo esto relacionado a las cuencas y hacer sus propias dinámicas que permiten, por ejemplo, que esa gobernanza del recurso hídrico tenga ese enfoque y sepa qué se debe hacer frente a algún evento meteorológico o alguna situación, a un fenómeno que haga que haya menos agua, como la sequía, o exista la escasez, para que así las mujeres tengan un mayor dominio del recurso, porque claro, si quien está al mando es un hombre y no sabe cómo se puede manejar de mejor manera esto, creo que va a ser más complicado. Y es por eso la importancia de darle su espacio en la toma de decisiones a las mujeres. Por otro lado, en cuanto a estadísticas, sí entendemos que hay una mayor predisposición, por ejemplo, en cuando ocurre el fenómeno del niño o algún desastre natural, las mujeres en su mayoría están en la casa ocupando labores domésticos. Y cuando ocurren estos desastres, pues ellas son las que propenden a ser las más afectadas, a ser las damnificadas y eso hace que también dentro de las estadísticas ellas pues se vean perjudicadas dentro de las lesiones o incluso a las muertes que puedan ocasionar. En cambio climático también hablamos del manejo de la tierra. ¿Por qué es importante señalar esto? Hay ya estadísticas que muestran que las mujeres no tienen ese tipo de titularidad de las tierras y hace que se les sea más complejo también abordar una situación de escasez de alimentos, de inseguridad alimentaria, por lo que hay que también visibilizar esta situación para que en el futuro las mujeres, quienes también son en muchas ocasiones jefas del hogar, puedan tener acceso a ese tipo de derechos de titularidad a tierra, de acceso al recurso hídrico y también sean partícipes en la toma de decisiones. Y creo que es muy importante señalar cómo existen defensoras del medio ambiente quienes han dado su vida, como es en el caso, por ejemplo, de Berta Cáceres y un sinfín de mujeres que han demostrado que son aquellas que están en primera línea cuando se trata de defender su territorio. Y sí, el enfoque de género nos permite también ver cómo la violencia de género se intersecta en estas luchas, porque no solo se trata de que hay personas que quieran de alguna forma extraer los recursos de manera ilegal y que bueno, les amenacen contra su vida, sino también hay violencia de género cuando estas son las que levantan su voz y ejercen ese derecho político de representación. Creo que a grandes rasgos eso podría decir sobre esta situación y sobre las migraciones climáticas también que están ocurriendo al día de hoy. Las mujeres también son más propensas de sufrir violencia de género y también una repercusión muy negativa para aquellas que son jóvenes y bueno, que ya se ha evidenciado que en épocas de guerra y también de situaciones tan complejas como ser migrante, tienden a tener eh, mayor vulnerabilidad por su condición de sexo, ¿no? Sí. Eso podría
comentar Bueno, algo. claro, en realidad el tema es muy amplio, lo has abordado de diferentes aristas desde tu perspectiva como activista. Creo que también has llevado una especialidad, un curso respecto a ello. Entonces, sabemos que en realidad, sobre todo, las más afectadas son las zonas, comunidades convecinas y también comunidades indígenas, porque muchas veces no solamente está su presencia, ¿no? Como mujer, ¿no? Sino que también está el machismo presente y que no le dan a reconocer todos sus derechos, los cuales tienen por ley, pero lamentablemente al no estar tan informadas sobre ello, pues pasan esas situaciones muy lamentables. Pero creo que esa clase de espacios es para poder fomentar ello, quizás no dar una información tan técnica, pero sí dar apertura que existen esos cambios, existen esas plataformas y esas iniciativas que están haciendo muchas veces de los jóvenes y esperemos que cada uno de nosotros podamos influenciar cada vez más ello. Y bueno, otra pregunta que ya para ir cerrando. Como profesional enfocada en temas de cambio climático, ¿qué consejo le darías a otras personas que desean seguir una carrera y tener un impacto en la mitigación de cambio climático y la protección del medio ambiente? Esto lo pongo en contexto porque muchas veces dicen, ah, ingeniería ambiental es para cuidar el ambiente, ¿no? Por ejemplo, tú eres abogada, entonces desde otra perspectiva puedes analizar las cosas. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito más de tu experiencia, de cómo te has ido sumergiendo en estos temas ambientales. Sí, en realidad mi mayor consejo es que puedan experimentar desde cualquier oportunidad que puedan obtener a través ya sea del voluntariado, de ofertas laborales. Yo creo que hay ahora muchas más vacantes a ocupar para juventudes destinadas para nuestro sector etario, porque en realidad hay muchas empresas que están en búsqueda de ese talento más actualizado y que domine la tecnología, porque Mari, creo que te cortaste un ratito. A ver, esperemos unos minutitos. Pero igual forma, ir comentando un poco sobre los espacios que van convergiendo las juventudes. En realidad, María Gracia, yo la conozco ya hace bastantes años y ella va trabajando los temas, sobre todo el Tratado de Escazú. Ella conoce muy bien esos aspectos y desde su posición de abogada también lo va ejerciendo, lo va tratando, va enseñando a los demás sobre ello. Y bueno, no solamente, digamos, como abogada, sino hay otras carreras las cuales pueden ayudar a tener más apertura ahora, ¿no? Está el periodismo, que es muy interesante, como hay periodistas en temas, específicamente en temas climáticos, también otras ingenierías, las cuales se están apoyando, y también otras carreras, sociología, trabajo social, ¿no? Para poder ver el tema de campo. Mari, te fuiste un ratito. sí, fenomenal el hecho de, digamos, de ver este enfoque desde la, digamos, ya tenemos nuestras experiencias dentro del campo de cambio climático, pero quien nos escuche de pronto ahora dirá, pero ¿a qué me voy a dedicar? Yo no sé nada del clima, me parece algo complejo, tiene que ver con números, yo soy malísima para los números, les digo, pero créanme que desde el campo, por ejemplo, de derecho, yo lo estoy aplicando ahora para hacer proyectos. Y se necesita mucha gente especialista para, por ejemplo, si sabes números, especializarte para poder auditar estos proyectos y llevar a cabo eh, todo ese presupuesto que se tiene que hacer. Pero si no te gustan los números, puedes formular proyectos y se necesita mucha gente especialista en eso. Hay otra gente que se dedica más ya alineada al campo de derecho, donde ya se abocan a la defensa legal y yo creo que también por allí puede haber una oportunidad y desde las ingenierías mucho más porque se necesita ahora la investigación, la evidencia científica para que estos proyectos puedan finalmente tener oportunidad de captación de financiamiento. Y justo estamos haciendo nosotros una investigación a nivel de Latinoamérica, Alex es parte, donde queremos, bueno, este es a nivel global, conjuntamente con el grupo de Global Youth Coalition,
y queremos a nivel global captar estas buenas prácticas que han tenido los proyectos para que sean replicables. Y creo que hay muchas oportunidades, mucho aún por evidenciar lo que hace falta y así que no tenemos tampoco mucho tiempo para perder. Entonces, yo creo que si les interesa el tema, pues compren un libro. Yo, por ejemplo, compré este libro que me sirve muchísimo cada vez que tengo que ver un tema y recordar algo sobre cambio climático y derechos humanos, pues si les interesa desde la abogacía abordarlo. Y en fin, yo recomendaría un montón también libros de periodistas climáticos que se dedican a estos temas ya para escudriñar datos y todo eso que nos permite finalmente saber hacia dónde vamos y qué es lo que podemos hacer. Pero también hay otro tema de que es el alarmismo climático y creo que ahí hay que tener muchas pinzas porque ya hay personas que, por ejemplo, ni siquiera creen en la ONU, no creen en nada y yo siento que tampoco por ahí no es el camino. Yo siento que sí, digamos que hay que tener ciertas suspicacias, no hay que ser tan incrédulos, pero hay que aprovechar todas estas oportunidades que existen en el marco del Estado de Derecho y también en cuestiones ya más diplomáticas, porque finalmente así funciona nuestro sistema y si nos apartamos creo que va a ser mucho peor porque estaríamos perdiendo la opción de captar financiamiento y una serie de alianzas que nos permite cuando participamos en estos eventos globales. Y creo que ahí radica nuestra función de comunicar y de sobre todo involucrarnos para ver soluciones. Yo creo que la crisis climática está bien verlo desde un ojo crítico, pero también ver soluciones desde nuestras propias comunidades, nuestro propio entorno cercano, y a partir de ello empezar a movilizarnos, porque eso solo nos queda ahora. Y muchísimas gracias, Alexa, por el espacio. Muchísimas gracias a ti, Mari, porque en realidad tú tienes para explicar un montón de temas. El espacio se queda corto. Quizás en otro momento te pueda invitar a un tema más específico. Pero sí, en realidad das un panorama muy amplio sobre cómo poder abordar los temas de la COP. En realidad, no necesitas estar en la misma COP para poder enterarte de todos estos temas. Hay diversos eventos que se hacen cada cierto tiempo, cada cierto mes en diversos países, de forma presencial, virtual, híbrida, donde se puede participar, o sea, no hay una restricción. Y si es que alguno de ustedes quiere formar parte o conocer o tener más información, bibliografía, libros, es un tema muy complejo, por eso hasta se llevan maestrías, doctorados de solamente estos temas, porque son muy complejos. El tema de negociadores, no cualquiera puede ir a negociar algo, tienes que estar muy preparado, con mucha experiencia para poder defender una postura. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Mario, nuevamente. También agradecer a los que nos han estado siguiendo durante este tiempo, porque se están informando. En realidad es muy importante porque ya ese es un granito de arena que se está formando para el ambiente, para poder participar en políticas públicas, porque tenemos que expandir nuestra mente. Si no expandimos nuestra mente, no podemos realizar más acciones. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias a Espacio Libre por el programa. Hasta una próxima oportunidad. Hasta el próximo sábado. Chao.